Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad. Em, Imagina por un momento heredar la mayor fortuna de toda la historia. Sí, una fortuna increíble. Exacto, pero que además viene con una póliza de seguro y garantía de seguridad absoluta, dictada directamente por el creador del universo. Wow, suena al escenario perfecto, ¿no? O sea, suena a que ya tienes la vida resuelta. Pero, y aquí está el giro, imagina que aún así vives aterrorizado, repitiendo exactamente los peores y, los más vergonzosos errores de tu propia familia. Y de eso precisamente trata nuestra inmersión de hoy. Así es, nos sumergiremos en un texto fascinante del libro de Génesis, específicamente el capítulo 26. Y para quienes nos escuchan, permítanme ubicarnos un poco en el mapa narrativo, porque estamos en un punto de transición crucial. Claro, Abraham ya no está. Exactamente. Abraham, el gran patriarca, ha muerto. Su hijo Isaac es ahora, digamos, el único portador de la promesa. O sea, es el hijo del milagro, viviendo en la tierra que Dios le prometió a su padre. Todo debería ser prosperidad, victoria, paz. Pero de repente, pues la realidad golpea con fuerza. Hay una crisis severa que amenaza literal su supervivencia. Totalmente. Y la misión de nuestro estudio profundo de hoy es desentrañar una de las preguntas más incómodas de la vida espiritual, ¿verdad? Ajá, ¿cuál sería esa? Pues, ¿qué pasa cuando el hijo de la promesa hereda no solo las tremendas bendiciones de su padre, sino también sus más grandes deficiencias? Uf, tremendo tema. Es que lo que este estudio revelará es cómo la fidelidad inquebrantable de Dios choca frontalmente con la inconsistencia humana. Sí, la nuestra. Exacto. Es un capítulo que nos muestra a un hombre tropezando con las mismas piedras que su antecesor, pero siendo sostenido por un Dios que, afortunadamente para nosotros, no cambia ni condiciona su pacto a nuestra perfección. Bueno, y el escenario para poner a prueba esa fidelidad comienza, pues, con una crisis existencial. Leo los primeros versículos de nuestro texto. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. Una situación desesperada. Sí, y el texto sigue. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Y, detengámonos ahí un segundo, porque una hambruna en el mundo antiguo era prácticamente una sentencia de muerte, ¿no? Absolutamente. Y la reacción instintiva de cualquier persona racional en ese momento sería huir. Claro, buscar comida donde sea. Sí. Y la ruta lógica de escape era siempre Egipto. Hay que entender un poco el porqué de esto. O sea, Canaán dependía exclusivamente de las lluvias estacionales para tener buenas cosechas. Si no llovía, no había nada. Si no llovía, la gente literalmente moría de hambre. Egipto, por otro lado, dependía del río Nilo que se desbordaba anualmente de manera súper predecible. Era como un sistema de riego automático. Exactamente. Irrigaba las tierras sin importar si llovía o no en la región. Egipto era el granero del mundo antiguo, una especie de recurso seguro al cual acudir siempre. Pero aquí está el detalle crucial. Dios le prohíbe ir a lo seguro. O sea, le dice explícitamente, quédate aquí. Es un mandato difícil. Muy difícil. Al pedirle esto, Dios le está exigiendo a Isaac que confíe en la provisión divina dentro de la tierra prometida, incluso cuando las circunstancias le están gritando que ahí no hay ningún futuro. Es como si Dios le dijera, quiero que dependas de mí, no del Nilo. Qué buena forma de ponerlo. Y para darle seguridad, Dios le repite las promesas del pacto. Leo la continuación en los versículos 3 al 5. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Una promesa gigantesca. Inmensa. Y termino diciendo, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció, y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y, a ver, espera un momento. ¿Qué pasó? Aquí es donde mi mente hace un cortocircuito, la verdad, y necesito hacer una pausa. O sea, es como heredar una mansión increíble, pero descubrir que viene con las mismas goteras que tu padre nunca arregló. Esa es una gran analogía. Es que Dios le dice a Isaac que le va a dar tierras, descendencia y bendición mundial,
porque Abraham me obedeció. Sí, esas son las palabras exactas. Pero si leemos los capítulos anteriores con honestidad, la obediencia de Abraham fue, digamos, un desastre muchas veces, ¿no? Bastante inconstante, sí. Entregó a su esposa a un faraón, tuvo un hijo con su sierva Agar, intentando darle una empujadita a Dios, dudó un montón de veces. Entonces, ¿cómo es que Dios habla de la obediencia de Abraham como si hubiera sido perfecta? Es una excelente pregunta. O sea, ¿no es esto una especie de nepotismo divino donde Dios pues simplemente ignora los errores de su favorito? Esa es precisamente la tensión del pasaje. Y toca el corazón mismo de la teología bíblica. Porque si miramos la vida de Abraham con una lupa puramente humana y legalista, vemos fallas gravísimas, como tú bien mencionas. Claro, son innegables. Pero para entender esta declaración divina, debemos recordar lo que sucedió antes, específicamente en Génesis 15:6. Allí se nos revela que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ah, claro, la fe. Exacto. O sea, Abraham no fue declarado justo por ser moralmente impecable en cada una de sus acciones, sino por la fe. O sea, es como si Abraham tuviera un historial crediticio perfecto asignado por Dios. Y ahora Isaac recibe los beneficios y puede usar esa tarjeta de crédito divina, aunque la cuenta real de obediencia de su padre estuviera llena de deudas. Esa es una analogía brillante, sí. En teología a eso lo llamamos justicia imputada. Justicia imputada, ¿ok? Imputar significa acreditar a la cuenta de alguien algo que no ganó por sí mismo. A los ojos de Dios, cuando Él mira la vida de Abraham, la obediencia que ve acreditada en esa cuenta es, proféticamente hablando, la justicia perfecta que Cristo lograría siglos después. ¡Wow! ¡Qué profundidad! Es impresionante. Dios trata a Abraham y a Isaac basándose en esa justicia acreditada por la fe, no en un historial de perfección moral impecable que, francamente, ninguno de los dos tenía. Nadie tiene la verdad. Exactamente. Por eso Dios puede afirmar que guarda el pacto por razón de la obediencia de Abraham. Es, digamos, la gracia operando en su máxima expresión, asegurando una bendición que no depende de nuestro mérito humano. Bueno, esa explicación cambia por completo la perspectiva. O sea, nos quita un peso de encima enorme a todos al saber que la fidelidad de Dios no depende de que nosotros seamos perfectos. Totalmente liberador. Pero, y aquí viene lo increíble. En lugar de que esta tremenda revelación y seguridad conviertan a Isaac en un gigante de la fe, pues ocurre todo lo contrario. Sí, su siguiente movimiento es terrible. Es dictado por el pánico absoluto. Leo los versículos del 6 al 7. Habitó pues Isaac en Gerar. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, Isaac dijo, «Es mi hermana». Otra vez la misma mentira. Literal, porque tenía temor de decir, «Es mi mujer», porque pensaba, «No sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia». O sea, uno pensaría que después de que a su padre Abraham lo atraparan haciendo exactamente el mismo truco de «es mi hermana», Y lo hizo 2 veces. 2 veces. O sea, uno pensaría que le habría dejado una nota a Isaac en la tienda de campaña diciendo, «No sé, oye, la excusa de la hermana no funciona. Los reyes siempre se dan cuenta». Es absurdo si lo piensas lógicamente. Es absurdo. Isaac acaba de escuchar la voz de Dios garantizándole descendencia, lo que lógicamente significa que no va a morir antes de tener hijos. Y al día siguiente está mintiendo por miedo a que lo maten. Es un contraste brutal y, tristemente, pues, muy humano. Esto nos ilustra un principio vital para quienes nos escuchan, y es que la bendición espiritual y las experiencias elevadas con Dios no nos hacen inmunes a la debilidad de la carne. Qué peligroso olvidar eso. Mucho. Como bien nos recordaría el apóstol Pablo mucho tiempo después en 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Una advertencia súper vigente. Así es. Y vemos este mismo patrón de comportamiento en el Nuevo Testamento con el apóstol Pedro, ¿no? Uy, sí, Pedro es el ejemplo perfecto. Pedro hace la confesión más grande de fe, reconociendo a Jesús como el Cristo por revelación divina, güey. Y literalmente minutos después, cae en la reprensión carnal al intentar desviar a Jesús de la cruz. O sea, el pecado le pisa los talones a la bendición si existe descuido. Pero hay algo que me intriga profundamente de esta repetición del pecado. Porque ver al hijo cometer la misma bajeza exacta que el padre nos hace pensar en lo que popularmente la gente llama maldiciones generacionales. Claro, es lo primero que viene a la mente.
Entonces, ¿acaso Isaac estaba predispuesto místicamente a cometer este pecado porque llevaba alguna especie de carga kármica familiar o algo así? Esta es una confusión muy, muy común, pero debemos ser claros aquí. No. No estamos viendo una maldición generacional esotérica o mágica que obligara a Isaac a pecar en contra de su voluntad. O sea, no estaba programado para fallar. Para nada, no estamos atados por ese tipo de fatalismos. Lo que presenciamos aquí es algo, digamos, mucho más psicológico y terrenal. Son pecados modelados y nutridos en el mismo entorno familiar. Ah, el ejemplo en casa. Exacto. Los pecados de los padres a menudo se repiten en los hijos porque son las estrategias de supervivencia emocional que aprendieron observando en casa. Isaac aprendió que cuando las cosas se ponen peligrosas, la mentira y el sacrificio de la esposa para salvar el propio pellejo es una opción viable. Qué fuerte. Lo aprendió porque lo vio o lo escuchó de su padre, así de simple. O sea, las costumbres familiares, tanto las buenas como las tóxicas, se heredan en la práctica diaria. Y bueno, la mentira tiene patas cortas, como dice el dicho. Leo cómo se cae el teatro en los versículos 8 al 11. Adelante. Y sucedió que después de haber estado ellos allí largo tiempo, Abimelec, rey de los filisteos, miró por una ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca su mujer. Entonces Abimelec llamó a Isaac y le dijo, «Ciertamente ella es tu mujer. ¿Por qué pues dijiste, es mi hermana?» Lo atraparon con las manos en la masa. Sí, y sigue. «Porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella», respondió Isaac. Y Abimelec dijo, «¿Qué es esto que nos has hecho? Porque alguien del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer, y hubieras traído culpa sobre nosotros». Abimelec ordenó a todo el pueblo, «El que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá». Fíjate en la tremenda ironía en este pasaje. O sea, la mentira de Isaac no fue descubierta por una gran investigación de inteligencia del rey. No, fue por un descuido. Fue por la intimidad diaria. El rey los ve acariciándose o, como traducen otras versiones de forma muy interesante, los ve jugando de una manera que los hermanos simplemente no lo hacen. Claro, se notaba a leguas que eran pareja. Exactamente. Pero el meollo del asunto aquí es la reprensión. Dios, de manera súper irónica y hasta humillante, utiliza a un rey pagano para reprender la falta de moral de su propio siervo. Es como si Dios estuviera usando la voz de un líder incrédulo para decirle a Isaac, «Oye, tú deberías ser la luz en este lugar. Se suponía que tú traías la bendición y casi nos traes una maldición enorme». Así es un reproche durísimo. Y a pesar de esta falla moral tan vergonzosa, Dios sigue protegiendo a Isaac y a su matrimonio, lo cual para mí demuestra que el pacto sobrevive a pesar de nosotros, no gracias a nosotros. Totalmente de acuerdo. Pero la historia da un giro dramático, porque Isaac decide quedarse ahí y trabajar la tierra. Y es en ese momento donde la fidelidad de Dios se manifiesta de una forma material escandalosa. Leo los versículos 12 al 15. Vamos a escucharlo. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Era de esperarse. Sí, la envidia nunca falta. Y dice, todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Y eventualmente, la tensión es tanta que el mismísimo rey Abimelec expulsa a Isaac de la ciudad. Bueno, aquí entramos en lo que podríamos llamar la teología de los pozos. Primero que nada, esa cosecha del 100 por 1 es astronómica. Y el texto enfatiza que ocurre aquel año. O sea, el año de la hambruna. Exacto. Es decir, en pleno año de sequía. Es una anomalía agrícola que solo se explica por la pura gracia de Dios bendiciendo el arduo trabajo de un hombre, pues, imperfecto. Y como suele suceder en la vida real, el éxito inusual atrae la hostilidad de inmediato. Así es. Los filisteos se aterrorizan ante este poderío económico creciente de Isaac y deciden atacar la infraestructura más crítica de un pastor, que es el agua. Claro, y para nuestra mentalidad moderna, ¿no? Donde simplemente abrimos un grifo y sale agua limpia, pues que alguien tape un pozo con tierra suena como a una travesura pesada.
O sea, un acto de vandalismo molesto pero reparable. Exactamente, pero debemos entender el contexto histórico y vital de Canaán. Cavar un pozo a mano a través de la roca dura del desierto tomaba meses de esfuerzo monumental. Era una inversión colosal de energía humana. No había maquinaria pesada. Para nada. Entonces, para un pastor nómada con inmensos rebaños, el agua no es un lujo, ni una simple comodidad, es la supervivencia misma. Llenar un pozo con tierra no era un simple vandalismo, era una declaración de guerra abierta. Te estaban cortando la vida. Era una forma de decirle al vecino, queremos que te mueras de sed tú y tu ganado. Queremos erradicarte de esta tierra. Qué fuerte. Y ante una agresión tan letal y directa, digo, lo natural para cualquiera sería armar a los siervos y declarar la guerra de vuelta. Me atacas, te ataco. ¿Qué es lo que la mayoría haría? Pero la respuesta de Isaac es profundamente inusual y la verdad me deja pensando. Él no pelea por los pozos en la ciudad. Se aleja y comienza a cavar de nuevo los pozos antiguos de su padre Abraham. ¡Qué detalle tan importante! Es una lección tremenda, porque a veces cuando enfrentamos hostilidad o digamos una sequía espiritual, buscamos desesperadamente la próxima gran novedad, ¿no? El siguiente libro de moda o un método súper innovador. Queremos la solución rápida y moderna. Exacto. Y quizá lo que realmente necesitamos es hacer el trabajo duro de volver a cavar y desenterrar los recursos espirituales de fe, oración y dependencia en Dios que sostuvieron a las generaciones pasadas. O sea, hay agua fresca en esos pozos históricos si estamos dispuestos a quitar la tierra de la cultura moderna que los ha tapado. Esa es una ilustración espiritual poderosísima. Requiere muchísima humildad y trabajo duro no buscar venganza, sino agachar la cabeza y comenzar a cavar en el polvo otra vez. Es un golpe al ego, sin duda. Y fíjate que a medida que Isaac obedece y cava, enfrenta una oposición continua. Y el texto nos muestra una progresión muy intencional a través de los nombres que él le pone a estos nuevos pozos que va cavando. A ver, cuéntanos sobre esos nombres. Al primero lo llama Esek, que significa contención, porque los pastores locales pelearon reclamando el agua. Entonces Isaac cede, se va y cava otro. A ese segundo lo llama Sitna, que significa oposición o enemistad. O sea, lo seguían atacando. Lo seguían molestando. Pero Isaac persiste, se aleja aún más de ellos y cava un tercer pozo. Y aquí finalmente cesan las hostilidades. A este pozo lo llama Rehobot, que se traduce como lugares amplios o espaciosidad. Ah, y hay una frase hermosísima que pronuncia Isaac justo al encontrar este pozo, que dice, «Al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra». Así es un momento de descanso. En Rehobot, Isaac reconoce que su provisión y su espacio no son producto de haber ganado una batalla campal contra los filisteos, sino un regalo de la gracia de Dios por su perseverancia pacífica. Es la recompensa a no tirar la toalla. Exacto. Además, hay un detalle fascinante en el texto original, porque se menciona que los siervos de Isaac encontraron un pozo de aguas vivas. Aguas vivas. ¿Qué significa eso en ese contexto? Pues, en la geografía de la época, la mayoría de los pozos eran simples cisternas que acumulaban agua de lluvia estancada, ¿no? Pero aguas vivas se refiere a un manantial subterráneo, a un pozo artesiano donde el agua brota continuamente fresca y limpia. ¡Wow! Un tesoro en el desierto. Al no rendirse ante la oposición, Isaac no solo sobrevivió a la crisis, sino que encontró una provisión muy superior a la que su propio padre había disfrutado. Lo cual sirve de puente perfecto hacia nuestra última sección narrativa de hoy, donde vemos la culminación de esta fe madurada. O sea, la paz con los enemigos y un inesperado dolor familiar. Isaac decide subir a Beerseba, que es un lugar sagrado en la historia de su familia. Un lugar de encuentros con Dios. Sí, y leo los versículos 24 y 25. El Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, «Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham». Qué alivio escuchar eso de nuevo. Imagínate. Y allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor, y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Es un momento cumbre, verdaderamente. Vemos aquí la tríada perfecta de la vida patriarcal que honraba a Dios. O sea, tenemos el altar, que representa la adoración constante. La tienda,
que simboliza el reconocimiento de ser un peregrino en esta tierra, y el pozo, que habla del trabajo diligente para el sustento diario. Las tres cosas en perfecto equilibrio. Y Dios se le aparece precisamente para disipar el miedo, porque, seamos honestos, después de tantas agresiones, Isaac seguramente vivía con el terror de un ataque armado o sorpresivo por parte de los filisteos. Claro, dormía con un ojo abierto. Y el giro que da la historia a continuación es increíble. Porque los mismos enemigos que le cegaron los pozos y lo expulsaron, o sea, el rey Abimelech y el jefe de su ejército, viajan hasta Beerseba para buscarlo. Tienen el descaro de ir a buscarlo. Sí, y luego Isaac, pues con justa indignación, les pregunta, digamos, ¿a qué vienen si me odian y me echaron de su tierra? Una pregunta muy válida. Y la respuesta de Abimelech es la rendición moral total de un adversario. Le dice, vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Qué validación tan tremenda. O sea, cuando los propios agresores de uno tienen que admitir que el respaldo de Dios sobre tu vida es innegable, Y una vez más, fíjate que Isaac muestra una madurez espiritual asombrosa en este punto. En lugar de usar su posición de poder y el claro favor divino para humillarlos o destruirlos en ese momento, les ofrece un banquete y pacta la paz con ellos. qué lección de gracia. Es un testimonio vivo de gracia, totalmente. Y este pasaje es tan rico que el gran teólogo y predicador Charles Spurgeon lo resumió de una manera magistral. Ah, me encanta Spurgeon. ¿Qué dijo? Él capturó su esencia para cada creyente. Él dijo, y cito, como Isaac, después de haber bebido de las aguas de la contención y el odio, serás llevado a Rehobot, donde tendrás lugar, sí, incluso a Beerseba, el pozo del juramento, donde tus enemigos buscarán tu favor y glorificarán a tu Señor. Qué frase tan hermosa. Es la hermosa promesa de que la hostilidad del mundo, cuando se responde con paciencia, con trabajo honesto y fe, a menudo termina rindiéndose ante el testimonio del creyente. Suena verdaderamente a un final de película, ¿no? Donde la pantalla se funde a negro después de un gran banquete de reconciliación y todos viven felices. Pero la Biblia no es Hollywood. Exacto. El libro de Génesis rara vez nos da resoluciones así de limpias y sencillas. La realidad humana siempre interrumpe la paz. Los últimos dos versículos del capítulo, el 34 y 35, nos arrojan un balde de agua fría brutal. Es un cambio de tono drástico. Sí, dicen que cuando Esaú, que es el hijo mayor de Isaac, tenía 40 años, decidió casarse con dos mujeres hititas, o sea, mujeres cananeas, y el texto concluye diciendo que estas mujeres fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Es un contraste trágico y desde el punto de vista literario es narrativamente brillante. O sea, justo en el momento exacto en que Isaac logra la ansiada paz exterior con las naciones vecinas, Su paz interior se derrumba. su paz interior y la de su hogar se hace añicos por completo. Hay que comprender por qué esto fue tan devastador para la familia. No era, digamos, una simple cuestión de choque cultural, o el típico caso de suegros que no se llevan bien con la nuera. Iba mucho más allá de eso. Iba mucho más allá. Abraham, el abuelo, había hecho jurar a su siervo de la forma más solemne posible que jamás tomaría una esposa cananea para Isaac. ¿Por qué? Porque los habitantes de Canaán practicaban atrocidades morales que estaban bajo el juicio directo de Dios. Eran incompatibles con el pacto. Así es. Al casarse con estas mujeres hititas, Esaú demuestra un desprecio absoluto, pero absoluto, por su herencia espiritual y por el pacto de Dios. Básicamente, Esaú estaba pisoteando todo lo que Isaac y Abraham habían construido, digamos, con tanto dolor y esfuerzo para mantener la línea de la fe pura. Exacto. Demuestra un carácter profundamente profano, guiado únicamente por sus impulsos y deseos inmediatos, y no por los propósitos eternos de Dios. Y le importa muy poco el dolor de sus padres. Y narrativamente, esta amargura tan profunda prepara el escenario emocional para los eventos sísmicos que veremos en el capítulo 27. El engaño de Jacob para robar la bendición no ocurre en el vacío. Ocurre en una familia en crisis. Ocurre en un hogar que ya estaba completamente fracturado por la rebeldía de Esaú y la angustia profunda de sus padres. Es asombroso de verdad cómo la Biblia no intenta maquillar ni ocultar las crisis de sus protagonistas, ¿verdad? Nos muestra el barro del que están hechos, con todas sus grietas. Es un libro muy honesto. Muy honesto. Y bueno, para ir cerrando esta exploración,
¿cuál sería, en tu opinión, el hilo conductor? O sea, la síntesis principal que subyace a toda la historia de Isaac que vimos en este capítulo 26. Bueno, si reuniéramos todas las piezas que discutimos hoy, diría que presenciamos la anatomía de un hombre real y lleno de contrastes. O sea, un hombre que, paralizado por el miedo, fue capaz de poner en peligro a su propia esposa, repitiendo cobardemente el mismo patrón destructivo de su padre. ¿Su peor versión? Exacto. Pero al mismo tiempo vimos a un Dios cuya gracia es simplemente inconmensurable, que sostiene su pacto no porque nosotros seamos infalibles, sino por amor a la justicia imputada. Esa justicia acreditada por la fe. Esa misma. Una justicia que para nosotros hoy apunta directamente a la obra de Cristo en la cruz. Y por otro lado vimos a un hombre que nos enseña el inmenso valor de no devolver golpe por golpe ante la agresión. La lección de los pozos. A Isaac nos muestra que la verdadera victoria espiritual a menudo no está en ganar una discusión amarga o en vengarse, sino en tener la perseverancia pacífica de cavar pozos espirituales con diligencia. Cavar y cavar hasta encontrar Rehobot, nuestro lugar amplio provisto por la gracia divina. ¡Qué maravilla! Es una síntesis que nos desafía a todos los que estamos escuchando. Y para quienes nos han acompañado a lo largo de este recorrido tan rico en detalles, me gustaría dejar en el aire un último pensamiento, digamos, para rumiar durante la semana. Claro, un desafío final. Así es. Al inicio del texto vimos a Isaac dependiendo en gran medida de los logros de su padre, ¿no? O sea, reclamó las promesas hechas a Abraham y su primera reacción ante la crisis fue volver a cavar los pozos de Abraham. Lo cual está muy bien para empezar. Exacto. Todo eso es excelente para empezar. Pero el verdadero clímax de su vida, su máxima experiencia de paz y su encuentro transformador con Dios en Beerseba, ocurrió solo cuando él y sus siervos hicieron el trabajo pesado de cavar su propio pozo y edificar su propio altar. Eso es fundamental. Es que la fe heredada de padres a hijos, o digamos, de líderes espirituales a congregantes, es un cimiento extraordinario, pero no podemos vivir permanentemente del agua que otros cavaron. Así es, no sobrevive una fe prestada. Exactamente. Y eso nos obliga a preguntarnos a cada uno de nosotros, ¿estamos conformándonos con la historia espiritual de otros? ¿O estamos cavando nuestros propios pozos mediante el estudio constante y la oración para encontrar esa agua viva en nuestra relación íntima y diaria con Dios? Qué gran pregunta para reflexionar. Y bueno, eso ha sido todo por el estudio de hoy. Si este estudio ha sido de bendición para ti, dale me gusta al video y suscríbete al canal para no perderte futuros estudios. Y si crees que alguien más podría beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartirlo. Así nos ayudas a llegar a más personas. Que Dios te bendiga y te haya hablado a través del capítulo de hoy. Hasta la próxima exploración en profundidad.